Lo que Jesús dijo sobre el poder de la mente cambió todo, y no de la forma en que te enseñaron. Hay algo que nadie te dice cuando oras, cuando luchas, cuando intentas cambiar algo en tu vida y no pasa nada. Hay una razón por la que dos personas pueden creer en el mismo Dios, rezar las mismas oraciones, y una de ellas vive en abundancia, mientras la otra sigue en el mismo lugar, con las mismas deudas, el mismo negocio que no despega, el mismo empleo que drena la energía, el mismo ciclo que se repite año tras año. Y esa razón no tiene que ver con cuánto oras, ni con cuántos años llevas en la fe, ni con si eres buena persona. Tiene que ver con lo que pasa dentro de tu mente cuando nadie te está mirando. Jesús sabía esto. Lo sabía con una claridad que aún hoy incomoda a quien lo escucha de verdad. Él no enseñaba religión. Él enseñaba una tecnología mental y espiritual tan precisa que la neurociencia moderna todavía está tratando de alcanzarla. Y hay una frase suya que lo resume todo. Una frase tan simple que la mayoría la lee y sigue de largo sin entender lo que acaba de pasar. Todo es posible al que cree. No es motivación, no es poesía religiosa, es una ley. Y esta ley funciona con o sin tu permiso, todo el tiempo, en todas las áreas de tu vida. El problema es que nadie te enseñó a usarla de verdad. Hay una diferencia fundamental entre creer en Dios y pensar como Dios piensa. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. La mayoría de las personas cree, va a la iglesia, ora, tiene fe declarada, pero sigue pensando desde la escasez, sigue tomando decisiones desde el miedo, sigue reaccionando a cada crisis como si Dios no existiera en ese momento específico. Creer en Dios es una postura religiosa. Pensar como Dios piensa es una postura mental activa, y son dos cosas completamente distintas. Piensa en Miguel. 42 años, Guadalajara. Lleva 10 años yendo a la iglesia todos los domingos. Ora cada mañana. Conoce las escrituras mejor que la mayoría de las personas en su congregación. Y lleva los mismos 10 años con el mismo negocio que nunca termina de despegar. Las mismas deudas que se pagan y vuelven. El mismo ciclo que se repite sin que él pueda explicar por qué. No le falta fe declarada. Le falta coherencia entre lo que dice creer y lo que su mente proyecta cada vez que toma una decisión. Cada vez que negocia con un cliente, la mente dice, mejor acepto menos, no sea que se vaya. Cada vez que aparece una oportunidad mayor, la mente dice, eso no es para mi nivel todavía. Cada vez que algo funciona, la mente dice, ¿cuánto tiempo durará antes de que se rompa? Eso no es poca fe en Dios. Es identidad narrativa de escasez, funcionando a plena velocidad debajo de todo lo que dice creer. Jesús no vino a darte una religión. Vino a mostrarte cómo funciona la mente cuando está alineada con lo divino. Y lo demostró de una forma que no deja espacio para interpretaciones romantizadas. Cuando decía, si tuvieres fe del tamaño de un grano de mostaza, dirás a este monte, múvete, y se moverá, no estaba hablando de una promesa condicional. Estaba describiendo una ley de causalidad interna. La realidad responde a lo que crees con profundidad real, no con lo que dices creer en voz alta. Y ahí está el primer problema de la mayoría. Hay personas que dicen creer en abundancia, pero duermen con ansiedad financiera. Dicen creer en su negocio, pero toman cada decisión desde el miedo al fracaso. Dicen confiar en Dios, pero planifican como si todo dependiera solo de ellos y como si todo pudiera salir mal. La mente no escucha lo que dices. Escucha lo que sientes con consistencia. Y lo que sientes con consistencia, eso es lo que proyectas. Y lo que proyectas, eso es lo que el mundo te devuelve. Jesús no llamaba a eso fe, lo llamaba poca fe. Y lo decía con una claridad que incomodaba a todos los que estaban cerca. El mundo te educó para reaccionar, para responder al miedo con más miedo,
para interpretar cada obstáculo como una señal de que algo está mal, para tomar el tamaño de tus problemas como evidencia del tamaño de tu destino. Jesús enseñaba exactamente lo contrario. Enseñaba que el que domina su mente domina su mundo interior, y quien domina el interior no es esclavo del exterior. Y para demostrarlo, no uso palabras. Uso una tormenta. Imagina la escena, una barca en medio del mar, la noche, el viento levantando olas que golpean la madera, los discípulos pescadores de toda la vida, personas que conocían el mar mejor que nadie, están en pánico. Y Jesús está dormido. No dormido porque no sabe lo que está pasando, dormido porque sabe exactamente lo que está pasando y ninguna parte de su mente lo interpreta como una amenaza real. Los discípulos lo despiertan gritando: «Señor, perecemos». Y él se levanta, mira el mar y dice dos palabras: «Cállate, sosegate». Y el mar obedeció. Lo que casi nadie ve en esa escena es lo más importante. El milagro no comenzó cuando Jesús habló. Comenzó antes. Comenzó en la mente de él. Una mente incapaz de dudar, incapaz de entrar en pánico, alineada de forma total con el Padre. Esa mente ya había calmado la tormenta internamente antes de que una sola palabra saliera de su boca. Hágase conforme a tu fe, no conforme a tu deseo, no conforme a tu oración, conforme a tu fe, a lo que realmente crees en el nivel más profundo de tu conciencia. Hay una diferencia enorme entre lo que dices creer y lo que tu mente opera como verdad real. Y esa diferencia es exactamente donde vive la brecha entre lo que pides y lo que recibes. Ahora piensa en tu propia tormenta. Puede ser una deuda que no para de crecer, un negocio que lleva meses sin generar lo que necesitas, un trabajo que te drena pero del que no ves cómo salir, una relación que se desgasta lentamente, o simplemente esa ansiedad constante sobre el futuro que no te deja dormir bien. La pregunta que Jesús te hace en esa escena no es ¿por qué tienes problemas? La pregunta es ¿dónde está tu mente cuando la tormenta llega? Porque la calma de Jesús no era ausencia de tormenta, era presencia de certeza, y esa certeza venía de una sola fuente. Él sabía quién era, sabía dónde estaba parado, y ninguna tormenta tenía poder para cambiar eso. Eso es lo que te falta. No más esfuerzo, no más oraciones. Una mente que sepa quién es incluso cuando todo afuera dice lo contrario. Y hay una escena en los evangelios que lo muestra de una forma que duele. En el desierto, después de 40 días sin comer, en el punto más vulnerable físicamente que un ser humano puede estar, Jesús es tentado. Y la tentación no es comida, no es poder, no es dinero. La tentación es identidad. Si eres el Hijo de Dios, demústralo. Esa frase es la misma que escuchas en tu cabeza cuando llevas meses construyendo algo y no ves resultado. La misma que aparece cuando tu familia no entiende lo que estás haciendo. La misma que surge cuando el mercado no responde como esperabas o cuando alguien que emprendió al mismo tiempo que tú ya tiene resultados y tú todavía no. Si de verdad tienes fe, demuéstralo. Si tu negocio tuviera futuro, ya habría despegado. Si fueras la persona correcta para esto, ya habría pasado. Y Jesús no respondió con argumentos. No necesito demostrar nada, porque quien sabe quién es, no necesita reaccionar a quien dice que no lo es. ¿Notaste algo? Cuanto más insegura es una persona, más necesita justificarse, más necesita explicar, convencer, probar. Jesús no se explicaba, no porque fuera arrogante, sino porque la certeza real no necesita defensa. La verdad se sostiene sola, y ahí está una de las llaves más prácticas de todo lo que Jesús enseñó. No eres lo que tus circunstancias dicen que eres. Eres lo que decides ser en el nivel más profundo de tu conciencia. Y cuando esa decisión es firme, las circunstancias empiezan a ajustarse a ella. No al revés. Pero hay algo que casi nadie entiende sobre cómo funciona este proceso.
Y es exactamente lo que hace que la mayoría fracase antes de ver resultados. La fe no es una emoción, es una decisión. Esta distinción es quizás la más importante de todo lo que Jesús enseñó, y la más ignorada. La cultura espiritual moderna confunde fe con entusiasmo, con ese estado emocional de energía alta que sientes cuando escuchas un sermón poderoso, cuando estás en un momento de oración intenso, cuando todo parece posible. Y esa emoción pasa, como todas las emociones pasan, y cuando pasa, la persona concluye que perdió la fe. Pero Jesús nunca dijo siente, siempre dijo cree, y creer es un acto de voluntad, no de sensación. Él no esperaba sentir paz para actuar, él actuaba y la paz lo seguía. No esperaba ver para creer, él veía porque creía. Esa es la secuencia correcta y es exactamente la inversa a la que el mundo te enseñó. El mundo dice, cuando vea resultados voy a creer. Jesús dice, cuando creas de verdad, los resultados aparecerán. Piensa en alguien que lleva meses sin trabajo, o con un negocio que no genera. La mente de esa persona está en un estado de urgencia, de escasez, de miedo. Y desde ese estado toma decisiones, envía mensajes, hace llamadas, habla con clientes potenciales. Y la gente siente esa desesperación, no porque la persona la diga en voz alta, sino porque la proyecta en cada gesto, en cada palabra, en la forma en que pide en lugar de ofrecer. Piensa en la persona que busca pareja después de una relación dolorosa. Lleva meses saliendo, conociendo gente, y nada funciona. No porque no haya personas disponibles, sino porque la energía que proyecta es la de alguien que necesita ser querido para sentirse suficiente. Y esa necesidad, aunque nunca se diga en voz alta, se siente y aleja exactamente lo que busca. Piensa en el profesional que lleva años en el mismo empleo que detesta, esperando el momento perfecto para dar el salto. Y ese momento nunca llega, porque la mente que dice querer el cambio, en realidad tiene miedo de lo que descubriría si intentara algo mayor y no funcionara. Entonces el empleo malo se convierte en protección, y la queja se convierte en la forma de no tener que responsabilizarse del resultado. En todos esos casos la oración existe. La fe declarada existe. Pero la mente opera desde un estado que contradice todo lo que la boca dice creer. Jesús lo nombraba con dos palabras: poca fe, no ausencia de fe. Poca fe. Fe mezclada con duda. Fe que dice sí, pero que siente no. Jesús mostraba lo contrario cada vez que actuaba. Antes de multiplicar los panes, no se quejó de la escasez. Agradeció por lo poco. Antes de resucitar a Lázaro, no pidió el milagro con duda. Agradeció como si ya hubiera ocurrido. Antes de enfrentar la cruz, no huyó del dolor. Se recogió en silencio y emergió con certeza. La acción siempre vino después de la postura interna, nunca antes. Y eso tiene una implicación práctica enorme para quien tiene deudas, para quien tiene el negocio trabado, para quien lleva años en el mismo lugar sin entender por qué. El primer paso no es hacer más, es decidir quién eres antes de que el resultado confirme nada. Pero hay un enemigo silencioso de ese proceso que Jesús identificó con precisión, y es el último lugar donde la mayoría lo buscaría. El mayor enemigo de la fe no es la duda, es la distracción. Esta distinción importa más de lo que parece. La duda al menos es honesta. La duda dice, no estoy seguro, y desde ahí se puede trabajar. La distracción es más peligrosa porque no parece un problema. Parece entretenimiento, información, productividad, conexión social. Jesús lo sabía. Por eso cada vez que algo importante iba a ocurrir, se retiraba. Se alejaba de las multitudes, del ruido, de las exigencias de todos. Buscaba el silencio. No como escape, como estrategia.
Porque en el silencio es donde la mente puede escuchar algo más profundo que el ruido del miedo. Piensa en lo que ocurre cuando intentas desconectarte de verdad. No del celular por 2 horas. De verdad. Sin pantalla, sin noticias, sin conversaciones que no llevan a ninguna parte. En silencio real. Los primeros minutos son casi insoportables. Una ansiedad sin nombre aparece. Una urgencia de revisar algo, de consumir algo, de hacer algo, como si el silencio mismo fuera una amenaza. Y si aguantas ese malestar inicial, después de un rato empieza algo diferente. Empiezan las preguntas reales, las que el ruido constante estaba tapando. ¿Por qué sigo en esta relación si ya sé que no tiene futuro? Porque llevo 2 años postergando esa decisión que sé que tengo que tomar. ¿Por qué gasto en lo que gasto si sé que no es lo que necesito? ¿Por qué sigo esperando que alguien más dé el primer paso cuando en el fondo sé que me toca a mí? Esas preguntas no son cómodas. Por eso el ruido constante es tan útil para quien no quiere enfrentarlas. El sistema en el que vivimos fue diseñado para mantenerte distraído. No porque exista una conspiración contra ti específicamente, sino porque una mente que no para de consumir estímulos es una mente que no tiene tiempo de preguntarse si lo que está haciendo tiene sentido real. El entretenimiento no te da tiempo para pensar, te da estímulo, constantemente, sin pausa. Porque la pausa es peligrosa. La pausa genera preguntas. Las redes sociales producen comparación, porque la comparación mantiene el enganche. Siempre hay alguien que parece tener más, avanzar más rápido, conseguir más fácilmente. Y cada vez que compares tu proceso con el de otro, pierdes energía que debería estar en el tuyo. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz. Pero para oír esa voz hace falta silenciar el resto, no temporalmente. Como práctica, como decisión diaria de proteger el espacio donde la mente puede escuchar algo más profundo que el ruido colectivo. El silencio era la fortaleza de Jesús. No porque evitara el mundo, sino porque desde el silencio tenía la claridad para moverse en el mundo sin ser movido por él. Y cuando esa claridad llega, cuando la mente se aquieta de verdad, ocurre algo que la mayoría nunca espera. Cuando la mente se aquieta, la primera cosa que aparece no es paz. Es la verdad sobre ti mismo. Y esa verdad a veces es incómoda. Porque hay una distinción que Jesús hizo que casi nadie quiere escuchar. La mente puede oír la voz de Dios. También puede confundir esa voz con lo que quiere oír. Y la diferencia entre las dos no está en la intensidad de la emoción. Está en la dirección que toma. La voz del miedo siempre señala lo que puedes perder. La voz de la fe siempre señala lo que puedes construir. La voz del ego necesita probar, demostrar, convencer. La voz de Dios no necesita nada de eso. Ya es. Y aquí viene algo que incomoda aún más. Muchas veces lo que nos mantiene trabados no es falta de fe. Es un beneficio invisible que tiene el problema. Hay personas que dicen querer salir de sus deudas, pero siguen tomando las mismas decisiones financieras porque el problema les da una razón para no intentar algo mayor. Si no intento el negocio, nunca descubro que quizás no funciona. Si no pido ese aumento, nunca escucho que no. Si no doy el siguiente paso, nunca corro el riesgo de fallar en algo que realmente importa. El problema se convierte en protección, y la protección se viste de víctima. Carolina lleva 4 años quejándose de su trabajo. Cada conversación con amigos incluye al menos 10 minutos de cuánto la empresa es terrible, cuánto el jefe no la valora, cuánto merece algo mejor. Y todos en su vida ya saben que tiene que renunciar. Ella también lo sabe. Pero no renuncia, no porque no pueda, sino porque mientras el problema sea el jefe y la empresa, ella nunca tiene que enfrentar la pregunta real. Y si intento algo propio y tampoco funciona, ¿qué dice eso sobre mí? La queja es más cómoda que esa pregunta,
Hay personas que llevan años en el mismo empleo que detestan repitiendo la misma frase: no tengo opción. Pero si las escuchas con atención, hay algo cómodo en esa narrativa. Si no tengo opción, no soy responsable del resultado. Si la culpa es del mercado, de la economía, de las circunstancias, mi ego queda intacto. Jesús lo veía en la gente de su tiempo y lo nombraba sin anestesia. No para herirlos, para liberarlos. La conciencia elimina a la víctima, porque cuando empiezas a ver los patrones que repites, ya no puedes atribuirlos solo a la mala suerte. Y eso duele. Pero es exactamente ese dolor el que abre la puerta a algo diferente. Hay un momento en los evangelios que resume todo lo que Jesús enseñó sobre la mente con una economía de palabras perfecta. Jesús ve a un hombre que lleva 38 años enfermo, tendido junto al estanque de Betesda. 38 años en el mismo lugar, con la misma historia, esperando que alguien lo metiera al agua cuando se moviera. Y Jesús le pregunta algo que parece obvia, pero que no lo es. ¿Quieres ser sano? No. ¿Crees que puedes sanar? No. ¿Confías en mí? ¿Quieres ser sano? Porque había algo que Jesús veía en ese hombre que el hombre no veía en sí mismo. La identidad de enfermo se había convertido en su mundo completo. Era lo que conocía. Era lo que le daba estructura. Era la narrativa desde la cual entendía quién era. Y Jesús no le ofreció simpatía. Le devolvió el poder. Levántate, toma tu lecho y anda. No hay condición, no hay proceso. La orden asume que el hombre puede. Y el hombre puede porque Jesús declara que puede. Eso es lo que hace la mente alineada con lo divino. No confirma lo que ves, declara lo que es posible. Y aquí está la aplicación práctica más directa de todo este video. Lo que crees sobre ti mismo en este momento está creando tu realidad de mañana. No lo que deseas, no lo que pides, lo que crees. Si crees que tu negocio no tiene futuro, cada decisión que tomas desde esa creencia lo confirma. Si crees que siempre te va a faltar dinero, cada oportunidad que llega pasa sin que la veas, porque tu mente no tiene el patrón para reconocerla. Si crees que no mereces algo mejor, vas a encontrar formas de sabotearlo cuando empiece a aparecer. Y si crees, de verdad, con la misma calma con que Jesús durmió en esa barca, que lo que necesitas ya está en camino, la postura con la que te mueves cambia. Las decisiones que tomas cambian, la energía que proyectas cambia, y el mundo empieza a responder diferente. Hágase conforme a tu fe, no conforme a tu situación actual, conforme a lo que crees en el nivel más profundo. Pero hay algo que viene exactamente cuando empiezas a caminar en esa dirección. Una trampa que nadie te avisa, porque al principio parece el siguiente nivel de la fe. Parece que finalmente estás despertando. Y en realidad es el mismo ego con vocabulario más sofisticado. Cuando la conciencia se despierta, cuando empiezas a ver los mecanismos, los patrones, las manipulaciones que antes no veías, aparece algo que parece ser el siguiente nivel de la fe, pero que en realidad es una trampa, la soberbia silenciosa. Empieza de forma casi imperceptible. Un pensamiento que dice: yo veo lo que otros no ven. Yo pienso lo que otros no piensan. Yo desperte y ellos siguen dormidos. Y de a poco, ese pensamiento empieza a contaminar la relación con el mundo. Ya no ves personas, ves ignorancia caminando. Ya no escuchas opiniones distintas. Escuchas limitaciones que te incomodan. La conciencia que debía ampliar tu visión empieza a inflar tu ego. Jesús vio eso también, y lo combatió con la misma claridad con que combatió todo lo demás. El mayor entre ustedes será su servidor, no el que más sabe, el que más sirve. Porque la conciencia real no crea distancia, crea compasión. Cuando entiendes los mecanismos del sistema, entiendes también que tú estuviste dentro de ellos, que también dormiste, que también repetiste patrones sin verlos, que también buscaste validación,
Tomaste decisiones desde el miedo. Confundiste ego con propósito. Esa memoria disuelve la superioridad. Despertar sin humildad no es despertar. Es el mismo ego con vocabulario más sofisticado. La prueba más clara de lucidez real no es cuánto criticas el mundo. Es cuánto puedes estar en el mundo, cumplir tus responsabilidades, relacionarte con personas que piensan diferente, participar de las estructuras sin ser arrastrado por ellas, sin perder tu centro, sin necesitar que todos vean lo que tú ves para saber que lo que ves es real. La madurez espiritual es discreta. No necesita anunciarse. No necesita convencer a nadie. Y esto conecta directamente con lo que nadie te dice después del despertar. Hay una idea que muchas personas tienen sobre la fe y la conciencia espiritual que Jesús contradijo de forma directa con su vida entera. La idea de que despertar significa salir del juego, retirarse del mundo, de los negocios, del dinero, de la competencia, de las relaciones complejas. Vivir en una especie de burbuja espiritual donde nada del mundo material te afecta porque ya no te importa nada de eso. Jesús no hizo eso. Estuvo en bodas, cenó con recaudadores de impuestos, conversó con soldados romanos. Fue al templo. Tuvo dinero para administrar. Tuvo conflictos con estructuras de poder. Estuvo completamente en el mundo. La diferencia no era que no participara. Era que no se identificaba con ninguna de esas estructuras como la fuente de su valor o de su identidad. Puedes trabajar en una empresa y entender toda la política interna sin convertirte en su rehuén. Puedes querer dinero, crecer, prosperar, sin transformar el dinero en una medida de tu valor como persona. Puedes usar las redes sociales sin entregarle tu poder a los algoritmos ni a la validación de desconocidos. Puedes amar profundamente sin transformar esa relación en la única fuente de tu seguridad emocional. La diferencia entre participar y derivar tu identidad de eso. Esa diferencia es todo. Puedes querer libertad financiera y trabajar duro para construirla, sin que el dinero se convierta en la medida de tu valor como ser humano. El dinero es una herramienta. Amplifica lo que ya eres. Si eres generoso sin dinero, con dinero serás más generoso. Si eres ansioso sin dinero, con dinero la ansiedad encontrará nuevas formas de expresarse. El dinero no resuelve el vacío interno, solo lo hace más visible. Puedes estar en las redes sociales, producir contenido, construir presencia, sin que los números de likes y seguidores determinen cómo te sientes contigo mismo al final del día. El algoritmo no define tu valor. Si produces porque tienes algo real que aportar, la energía de eso es completamente diferente a la de quien produce para llenar un vacío de validación. Puedes amar con profundidad y entrega total, sin transformar a la otra persona en la única fuente de tu seguridad emocional. La diferencia entre elegir, estar junto y necesitar estar junto es la diferencia entre un amor que libera y uno que encadena. Uno parte de la plenitud, el otro parte del miedo. La persona que olvida que es un juego entra a una reunión necesitando demostrar su valor. La persona que recuerda que es un juego entra a esa misma reunión queriendo contribuir con algo real. La persona que olvida que es un juego discute necesitando tener razón. La persona que recuerda que es un juego elige no gastar energía en eso. El verdadero despertar comienza cuando entiendes que reaccionar constantemente al sistema es todavía una forma de dependencia del sistema. Si algo te indigna todo el tiempo, te provoca todo el tiempo, te moviliza emocionalmente todo el tiempo, eso todavía te gobierna. Puede ser por oposición, pero gobierna igual. No se trata de cambiar el sistema, se trata de construir el tuyo dentro de tu esfera de existencia. Y desde ahí, actuar con la claridad de quien sabe quién es y hacia dónde va. Eso es lo que Jesús llamó el reino de Dios dentro de ti.
Hay algo que Dios está señalando en tu vida en este momento. Algo que lleva tiempo esperando que lo veas con claridad. No es la circunstancia que necesita cambiar. Eres tú. La forma en que piensas sobre la circunstancia. Jesús lo enseñó desde el primer día de su ministerio público hasta el último momento en la cruz. La mente alineada con lo divino no reacciona al caos, lo atraviesa, no niega el dolor, lo redime, no huye de la tormenta, la calma desde adentro. Y el momento más alto de ese principio no es la resurrección, aunque también lo es. Es el momento justo antes, cuando el cuerpo sangra, cuando el abandono es total, cuando todos los que dijo que lo amaban huyeron, cuando el peso físico y emocional de lo que estaba viviendo era incomprensible desde afuera, y Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es dominio total de la mente y del corazón. No ausencia de dolor. Presencia de certeza más profunda que el dolor. No control de las circunstancias. Entrega consciente desde una identidad que ninguna circunstancia pudo quebrar. Y ese nivel no es exclusivo de Jesús. Él mismo lo dijo con claridad. El que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y aún mayores. Esa frase es una de las más ignoradas de los evangelios. Porque incomoda, porque implica responsabilidad, porque si es verdad, entonces el nivel de conciencia, de dominio mental, de fe activa que Jesús demostró, no es solo para admirar desde lejos, es para practicar. Cada vez que eliges no reaccionar cuando todo te invita a reaccionar, estás practicando eso. Cada vez que agradeces, en lugar de quejarte cuando la situación no es lo que quieres, estás practicando eso. Cada vez que decides mantener tu postura interna, a pesar de que el resultado todavía no confirma nada, estás practicando eso. La deuda no desaparece porque decidas pensar diferente. Pero la mente que piensa desde la abundancia toma decisiones diferentes a la mente que piensa desde la escasez. Y esas decisiones diferentes, sostenidas en el tiempo con coherencia, producen resultados diferentes. El negocio no despega porque declares que tienes fe. Despega cuando la mente que lo lidera opera desde la identidad de alguien que ya sabe que va a funcionar. Y desde esa certeza, toma decisiones que la mente del miedo nunca tomaría. El camino no se abre porque ores con las palabras correctas. Se abre cuando la mente que ora ya no está pidiendo desde el déficit. Está declarando desde la plenitud. La mente de Cristo no es un estado místico inalcanzable. Es una decisión que se toma una vez y después se vuelve a tomar y después otra vez y después otra vez, hasta que deja de ser un esfuerzo y se convierte en quien eres. Una mente llena de resentimiento no puede escuchar a Dios. Una mente llena de culpa no puede ver el camino. Una mente llena de miedo no puede sentir la presencia. Por eso Jesús dijo: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón limpio no es el que nunca tuvo heridas, es el que decidió no quedarse en ellas. El primer milagro que necesita ocurrir en tu vida no es externo, es la renovación de tu mente. No mejora gradual, transformación completa, de adentro hacia afuera. No estás aquí para repetir patrones, estás aquí para romperlos. Y ese proceso comienza con un solo pensamiento. Un pensamiento de fe, plantado hoy, puede cambiar toda una vida mañana. Jesús lo sabía. Por eso dedico tanto tiempo a enseñarte lo que ocurre dentro del hombre. Porque el mundo exterior es siempre el reflejo del mundo interior. Cuida tus pensamientos como cuidas un tesoro, porque lo son. No puedes evitar que los pensamientos de miedo aparezcan, pero puedes elegir no alimentarlos, no darles casa, no construir tu identidad sobre ellos. Y si hoy sientes que tu mente está cansada, que llevas demasiado tiempo cargando solo, que oraste y esperaste y seguiste esperando
y todavía no ves el resultado, escucha esto. Jesús no vino para los que tienen todo resuelto. Vino para los que necesitan descanso real. Él mismo lo dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso no es resignación. Es soltar el control que de todas formas nunca tuviste. Es confiar en que el tiempo de Dios no llega tarde. Solo madura el milagro hasta que esté listo. La transformación que Jesús propuso siempre comienza en lo invisible. Antes de que el ciego viera, la fe ya había actuado en su mente. Antes de que el paralítico caminara, ya había decidido que podía levantarse. Antes de que el pan se multiplicara, Jesús ya había agradecido. Todo comienza adentro. El milagro no nace del gesto, nace de la conciencia. Y esa conciencia está disponible para ti ahora mismo. No cuando la situación mejore, no cuando la deuda se pague, no cuando el negocio despegue. Ahora. Porque el reino de Dios no está en el futuro que esperas. Está dentro de ti, en este momento, esperando que dejes de buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro. No un camino hacia Dios que comienza cuando las condiciones son perfectas. Un camino que comienza exactamente donde estás, con lo que tienes, con la mente que decides traer a este momento. Si este mensaje tocó algo que ya sabías pero había olvidado, escribe en los comentarios: «Yo quiero la mente de Cristo». No como ritual, como declaración, como el primer pensamiento de alguien que decidió pensar diferente. Y si crees que alguien que conoces necesita escuchar esto, compártelo. Porque despertar en compañía siempre es más liviano que despertar solo.